Prepárate para descubrir un secreto fascinante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Apocalipsis fue escrito desde la cárcel? Paciencia, y tus obras últimas son mayores que tus primeras. ¿Qué circunstancias llevaron al apóstol Juan a escribir esta revelación monumental mientras estaba en cautiverio? La respuesta se remonta a la historia real. Juan se encontraba desterrado en la isla de Patmos por su fe en Cristo. No arrojo sobre vosotros otra carga, solamente guardad lo que tenéis hasta que yo vuelva. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Amigos, ¿por qué Apocalipsis fue escrito desde la cárcel? La razón es muy sencilla, porque Satanás y sus agentes humanos querían impedir la predicación del Evangelio. Les voy a contar brevemente la historia. Hacia el año 90 después de Cristo, el apóstol Juan, tal cual como él lo explica en el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, estaba preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. El apóstol en esos días tenía una edad muy avanzada. La iglesia cristiana estaba siendo perseguida por el emperador Domiciano. Este gobernante tenía la característica que usaba la prerrogativa de hacerse adorar como Dios mientras aún vivía, algo que no era usual en los emperadores romanos. Domiciano fue emperador romano desde el 81 al 96 después de Cristo, y su reinado, a pesar de ser uno de relativa paz y estabilidad, estuvo envuelto en el miedo y la paranoia. El emperador se veía a sí mismo como un gobernante absoluto y se enorgullecía de ser llamado amo o Dios. La deificación del emperador, incluidas las ofrendas de incienso, oraciones y votos, era ahora obligatoria y se utilizaba como un medio para identificar a los seguidores de Cristo. El culto al emperador era tan popular en aquellos días que un simple saludo en la calle era suficiente para identificar quién estaba de parte del emperador y quién no. La forma de los romanos de saludarse en la calle era: César es el Señor, César es Dios. Y cuando una persona respondía a ese saludo se identificaba con el culto imperial. Pero en el caso de los cristianos no era así, porque ellos no consideraban al César ni Señor ni Dios. Esa adoración solamente se le tributaba a Jesucristo. Por lo tanto, era muy fácil identificar quién era cristiano. Y en un momento donde se colocaba una pena de cárcel, destierro, incluso la muerte sobre personas que se negaran a adorar al emperador por considerarlas desleales al gobierno y al imperio romano, eran perseguidos cruelmente. En esta situación, el apóstol Juan se vio de frente con este tipo de conflicto. Los relatos de esta experiencia las tenemos escritas por Ireneo de León, que fue un discípulo de otro discípulo del apóstol Juan, que vivió a finales del siglo II después de Cristo. Fallecido entre el año 202 o 203, probablemente mártir, Ireneo fue alumno del obispo Policarpo de Esmirna en la actual Turquía, quien a su vez era discípulo del apóstol Juan. Tras mudarse a la ciudad del Ion, en Galia, tras la persecución del emperador Marco Aurelio, se convirtió en obispo. Ha pasado a la historia por ser el primer gran teólogo de la Iglesia, en el sentido de que creó la teología sistemática, y el campeón de la lucha contra las herejías, en particular, el gnosticismo. Por consiguiente, el emperador ordenó la pena de muerte para el apóstol Juan. Este fue echado a una caldera de aceite hirviendo, donde milagrosamente el Señor preservó su vida. No se quemó y por temor a tocarlo, a raíz de ese maravilloso acontecimiento, el apóstol más bien decidió silenciar su voz, desterrándolo a la isla de Patmos.
Desterraremos a Juan a la isla de Patmos para que muera en el olvido. Entonces miremos que en una situación de esas tan difícil, con una edad tan avanzada, sin una defensa humana, y en medio de esa soledad, mientras él se encontraba allí, en medio de las rocas, viendo el bramido del mar, cómo chocaba contra los arrecifes de esta isla, observando también en medio de ese desierto el resultado precisamente de la maldición del pecado sobre el mundo, que cada día se deteriora más a causa precisamente de la desobediencia a la ley de Dios. Glorificaba el nombre de Jesucristo, que en medio de esa circunstancia tan desalentadora se sentía más cercano a los sufrimientos y a la experiencia de su Salvador. Allí duró hasta el final del reinado del emperador Domiciano y fue desde esa isla rocosa, desde esa cárcel, donde se dieron las mayores revelaciones para la iglesia cristiana a través de todas las edades. La conclusión que podemos sacar de esta historia es que nosotros no debemos desalentarnos, aun cuando estemos en las circunstancias más difíciles, por causa de nuestra confianza y fe en Cristo y por nuestra obediencia a Él, seamos colocados en esas circunstancias. Es allí donde sus ángeles y donde su presencia estará más cerca de todos los que requieran de su ayuda. Pero, ¿qué revelaciones sorprendentes obtuvo Juan durante su cautiverio? Ven y descubre los misterios del Apocalipsis en nuestro próximo video. No te pierdas ni un segundo de esta emocionante serie. Haz clic en seguir para mantenerte al tanto y prepárate para revelar la verdad detrás de las impactantes visiones del Apocalipsis.